Regresamos a la mesa de conducción porque ya está el doctor Víctor Hugo Quijada con nosotros para poder analizar algo importante que va a ocurrir esta semana y que además tenemos que regresar en el tiempo, Pedro. La elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el pronunciamiento respecto de lo que significa la prisión preventiva de la Corte Suprema a través de este acuerdo plenario la semana pasada, hace que miremos de diferente manera este recurso constitucional que ha presentado la hermana de Keiko Fujimori para precisamente encontrar una salida y darle libertad a la lideresa de Fuerza Popular. Doctor, buenos días, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Pedro, buenos días. Bueno, yo siempre he sido partidario de que las detenciones preventivas son la última ratio y por lo tanto, en casos excepcionales se deberían dictaminar, ¿no? Pero hay dos escenarios, ¿no? Uno es antes de que se emite este famoso acuerdo plenario penal y otra es antes de esto, que es supuestamente este Tribunal Constitucional debería aplicar el precedente del caso Humala, en donde básicamente se desarrollan debida motivación, interés superior del niño, debido proceso, aplicación de prueba impertinente, que fue el fundamento para que se libere a los Humala, ¿no? Pero ¿cuál sería el argumento por el cual podría darse la libertad a Keiko Fujimori según lo que pueda determinar este 25 de septiembre el TC? ¿El último acuerdo plenario de esta semana que pasó o es que el precedente del fallo de Ollanta y Nadine Heredia? Esa es la situación, ¿no? En verdad este Tribunal Constitucional lo tiene muy complicado por estos aspectos que voy a ahorita explicar. En primer lugar, si este Tribunal Constitucional declara fundado el habeas corpus, podría aplicar el caso de Humala, pero implicaría no aplicar el actual acuerdo plenario, que ahorita vamos a explicarlo brevemente, y a la vez implicaría anular una sentencia de la Corte Suprema, lo cual es, digamos, un órgano casi de igual jerarquía en administración de justicia, lo cual sería pues una situación que nunca antes se ha visto, porque en el caso Humala se anuló una resolución de una instancia de menor, ¿no? En cambio acá estamos hablando de la Corte Suprema. Pero ¿en qué se diferencia este acuerdo plenario del fallo a favor de la expareja presidencial, Humala Heredia? Hay diferencias, porque el acuerdo plenario lo que menciona es que hay detención preventiva para aquellos delitos graves, es decir, se está tratando de proteger con mayor amplitud, un bien jurídico en el cual tenga que ver, que sea más grave, ¿no? O sea, lo que se ve es la gravedad del delito. ¿Esto qué quiere decir? Que para delitos de crimen organizado, lavado de activos, terrorismo, corrupción, se entendería que se debe dar detención preventiva respecto pues, a los delitos que son menores como hurto, no sé, otro tipo de delitos cuya pena sea menor de 4 años. ¿Financiamiento ilegal podría estar dentro de lo que significa grave? Ahorita financiamiento ilegal de partidos políticos. No por la pena, ¿no? Porque estamos hablando de delitos que superan los 8 años, los 15 años. A eso se entiende. Incluso este acuerdo plenario aplica la presunción de detención para delitos de 15 años para adelante. Es decir, cuando a uno lo van a procesar, la complejidad, la motivación, lo que también se le ve es la sospecha fuerte. Exacto, que tenga que ver indicios sólidos. Doctor, a ver, jurídicamente nos vamos a ir entendiendo a lo largo de esta conversación, pero para que le quede clara el escenario a nuestra audiencia, partamos primero de poder esclarecer un poco cuál es la diferencia de la etapa en la que está Keiko Fujimori a través de esta preventiva, de lo que ha querido hacer Juliana Loza a través de la casación y de lo que dista muchísimo de la pretensión de la hermana en estos momentos. ¿Qué es un habeas corpus? ¿Qué es lo que evalúa el habeas corpus para finalmente poder poner en libertad a Keiko Fujimori? El habeas corpus lo que pretende es, cuando a alguien se le vulnera una libertad, la libertad de tránsito, una detención arbitraria, lo que se busca es que se libere, que se cese este acto vulneratorio y la instancia donde se recurre es ante un juez penal, se puede apelar en una sala y extraordinariamente o sube a la Corte Suprema o sube al Tribunal Constitucional. Recurso que además puede presentar cualquier ciudadano de a pie, por eso es que la hermana lo ha presentado. Fujimori. Exacto, vamos a seguir conversando, doctor, pero tenemos que cumplir con la pausa. Esto es Hablemos Claro por Exitosa en Radio Televisión, no se mueva. Volvemos.
Todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde, Henderson, la leyenda. El programa que te invita a un viaje sentimental por lo mejor de la música romántica. Perdóname. Las canciones que marcaron historia y que hoy brillan y estremecen en las voces de jóvenes estrellas. Las anécdotas y leyendas jamás contadas. Tú sabes que tengo un yerno que se caracteriza por sus bigotes. Porque recordar es volver a vivir. Henderson, la leyenda, todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde por Exitosa Radio y Televisión. Solitaria camina la viquina. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, Exitosa Noticias. De la mañana con 19 minutos. Seguimos aquí en los estudios con Víctor Hugo Quijada, analista político, y el 25 de septiembre es el tema que justamente nos está convocando en este momento su presencia, porque se va a determinar mediante sesión del Tribunal Constitucional si es que finalmente se admite este habeas corpus presentado por Sachi Fujimori, la hermana de Keiko Fujimori. Ya finalmente en el tema de la casación planteada por la defensa de Keiko Fujimori ha terminado siendo una salida no esperada por ellos porque ansiaban la libertad de la lideresa fujimorista. Sin embargo, lo único que determinó la Corte Suprema es que se le rebaje la prisión preventiva de 36 a 18 meses. De todas maneras, sigue Keiko Fujimori tras las rejas. El último recurso que están presentando es el tema de habeas corpus, pero también se ha generado toda una polémica por la rapidez por la cual ha sido agendada, saltándose el proceso regular. Para muchos el tema del sorteo, pero Ernesto Blume salió a decir que es un tema emblemático y por lo tanto amerita la situación del mismo con la urgencia a ser tratado. Doctor Víctor Hugo Quijada, ¿es justificada esta forma de ver inmediatamente en tiempo récord el habeas corpus de Keiko Fujimori cuando hay tantos otros casos que siguen con paz de espera? Eso en verdad genera suspicacias porque hay que recordar que tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional tiene un sistema aleatorio de agenda, de que de acuerdo al orden de llegada se van programando las audiencias, las vistas de la causa. Y sí, en verdad eso es una de las cosas que trae suspicacia, ¿no? El Tribunal Constitucional va a tener una labor muy complicada porque o aplique el precedente Humala o decida considerar lo que la Corte Suprema ya ratificó, que es la detención preventiva, porque lo único que ha hecho es bajarle la pena, la prisión preventiva. Tiempo, ¿no? El tiempo de la detención. Sí, y además, si bien es cierto, como conversábamos hace un momento, el acuerdo plenario no es obligatorio, pero debe de tomarlo en cuenta, porque ya se fijaron parámetros generales de la forma en cómo se debe dictaminar. Aparte de esto, como ya lo mencioné, implicaría anular un fallo de la Corte Suprema, que no es poca cosa. Entonces, ahora, hay una situación que se va a armar. Otra ¿no? figura, además, podría procesalmente y penalmente hablando, vamos a irnos al panorama menos optimista. Se niega este habeas corpus, pero Keiko Fujimori podría utilizar lo que ha ocurrido con este pronunciamiento a través de este plenario y pedir que se cese la prisión preventiva porque se está evaluando bajo parámetros que ya han sido ratificados, ¿no? El 283. Bien, yo soy partidario de que este acuerdo plenario ratifica el hecho de que ella está detenida, porque se ve, ¿no?, el tema del indicio fuerte, hay declaraciones, hay contradicciones. Lavado de activos. De crimen organizado, las contradicciones y las negaciones de ella, las declaraciones de los testigos, de los colaboradores. Claro, eso es peligro procesal. En ese punto me quiero detener. Porque si usted me está diciendo que se toma en cuenta lo que el colaborador eficaz ha dicho hace poco y que complica muchísimo más la situación de Keiko Fujimori, ¿en qué momento rompemos esa delgada línea entre lo que podría calificar
una sospecha fuerte a ser un indicio sólido a través de la comprobación precisamente de lo que dice un colaborador eficaz, y que estamos en una etapa en donde no podría además probarse, es muy corto el tiempo. Esto va a ser a lo largo de la investigación para finalmente poder llegar a una acusación. Sí, efectivamente, el código, o sea, todos nuestros precedentes era que era indicio suficiente o sospecha suficiente, pero ahora eso se ha elevado a sospecha fuerte. Pero ya al nivel de la investigación que estamos en la investigación preparatoria, que es previo ya a una acusación fiscal, porque no me cabe duda que va a haber acusación fiscal, así como está avanzando las investigaciones y todo lo que se ha difundido en la prensa, yo dudo mucho, o sea, estamos ya a un nivel de sospecha fuerte. Por eso es el motivo que a ella se le da detención preventiva, porque pone obstáculos a la justicia. Si bien es cierto, el tema del peligro de fuga no queda claro, pero es más, el acuerdo plenario ratifica que el peligro procesal es o bien poner el obstáculo a la justicia o bien el peligro de fuga. Y peligro de fuga al menos ella ha acreditado que tiene arraigo. Pero está la obstaculización. Claro, la obstaculización. Y justamente lo último que se conoció, la forma como es que incluso se le había calificado de loco, de paranoico al fiscal José Domingo Pérez cuando denunció el tema de la quema de pruebas, cuando en realidad él tenía argumento suficiente por lo que había dicho uno de los implicados en esta investigación, que efectivamente había sido testigo presencial de la quema de documentos en la casa de Ana Hersh. Entonces termina confabulando en contra de Keiko Fujimori cualquier herramienta o declaración de su inocencia, por más que señalen que no tiene nada que ver con el tema de un tema de coima, soborno, porque no es funcionaria pública, pero en realidad se trata de un lavado de dinero, que es lo que está acusando el Ministerio Público. Son hasta 20 años de pena. Sí, claro. Es un delito grave, ¿no? Y aparte de ello, aparte de lo que tú mencionas, se viene la declaración de Vladimiro Montesinos, que aún no sabemos qué es lo que irá a decir. De repente ahí la situación se agrava aún mayor porque él puede explicar cómo es la forma que ha venido trabajando Fuerza Popular. Entonces, usted es analista político y haciendo un análisis rápido, ¿por qué ha sido inmediata la reacción de la cúpula fujimorista en el Congreso de salir a deslinar diciendo que el Ministerio Público quiere vincular políticamente a Vladimiro Montesinos con Fuerza Popular y ellos rechazan esa posición? ¿Por qué esa actitud, si al final al cabo el que no la debe no la teme? efectivamente, ¿no? Esa reacción, el problema en general de Fuerza Popular es que es muy confrontacional. En verdad, todo lo que ellos hacen, que creen que están bien, le resta, porque es antipopular, porque no se miden realmente respecto a las consecuencias de sus declaraciones, y oponerse a un acto fiscal que está dentro de la investigación, que es facultad, que está en la misma ley orgánica, el Código Procesal Penal, lo puede hacer el fiscal, ¿no? Entonces salir a tratar de quitarle mérito o quitarle validez probatoria o como parte de lo que es la cadena de custodia, como para obtener pruebas, a una declaración del señor Montesinos está mal, pues, porque si es que al fin y al cabo, como decía el señor Nakazaki, si Montesinos nunca declara, porque no lo ha hecho anteriormente sobre estas cuestiones, de repente no lo hace, ¿no? Pero quién sabe, de repente lo hace y va a complicar mucho más el panorama y eso de alguna manera le va a meter presión al Tribunal Constitucional, que la tiene muy difícil respecto a qué decisión tomar, ¿no? Ya, en esta decisión, hablemos de esta decisión, porque usted ha citado un precedente importante que es el caso Humala, con el interés superior del niño, tenemos el acuerdo plenario de por medio. ¿De qué manera cree usted que va a ocurrir la votación en todo caso o los argumentos para poder evaluar este habeas corpus? Y hacer una ponderación, porque en realidad tiene mucho más valor citar el interés superior del niño sobre lo que podrían ser los elementos de convicción para tomar la preventiva. Doctor, permíteme, Claudia, agregar un dadito más a ese, el interés superior del niño que planteas. Y tienes también al esposo de Keiko Fujimori usando constantemente la figura de sus hijas mediante cartas, pronunciamientos en redes sociales, ante medios de comunicación, diciendo que mis hijas sufren. Entonces, todo este juego político yo le planteo agregando lo que le está mencionando Claudia. Claro, porque, a ver, valgan verdades, está presa Keiko y está libre Mark. En la situación de los Humala, ambos estaban presos. Estamos hablando de una situación de desproteger a los niños. Acá uno de los padres, si hablamos del Código del Niño y Adolescente, cualquiera de los padres puede ejercer la patria potestad. Y ahora el precedente importante que se citaría nuevamente en un caso que inevitablemente toma un corte político, trayendo el interés superior del niño. Ahora todos van a querer
analizarse o ver una salida detrás Claro, de este cualquier principio. procesado que tiene hijos, si lo Claro. detienen, va a alegar el interés superior del niño, ¿no? Imagínate, con tantos presos que hay, de todo tipo de niveles de delincuencia. Las cárceles tendrían que estar libres entonces. Claro, porque todo el mundo vacías. tendría hijos y por el hecho Sí. de que mi hijo está desprotegido, que es menor de edad, yo tendría que salir. Entonces, ahí por ahí la situación no va, pero sí es un precedente importante. Pero hay que recordar que lo de Humala no solamente es eso, también en el fallo de Humala se ve el tema de la debida motivación, el debido proceso, el tema de la eficacia probatoria que se incorporaron irregularmente respecto a estos testigos, ¿no? Del caso de los audios que se les mencionó a él. Y en verdad, yo sinceramente, mi planteamiento es de que debería haberse declarado fundado hasta antes de este acuerdo plenario, porque en el acuerdo plenario lo que se ha mencionado es que aquellos delitos que son graves, existe presunción de detención, ¿no? Y acá estamos, y Keiko Fujimori, como Humala, como Toledo, como los otros que están implicados en el caso Lava Jato, están siendo procesados por delitos graves, han tenido grandes contradicciones de decir que nunca recibieron nada, que no sean nada, aprobarse documentalmente al día de hoy todos estos aportes fantasma o todas esas coimas. Entonces su situación, al menos por ponerle obstáculo a la justicia, indicio fuerte, la pena es mucho mayor a los 8 años, estamos hablando de delito grave, su situación en verdad sí es para que sea detención preventiva. Doctor Víctor Hugo Quijada, ¿percibe usted un tribunal constitucional politizado en los últimos tiempos? Sí, lamentablemente las cosas hay que decirles claras, ¿no? Desde que esta atribución es del Congreso de la República, ya hemos hablado de distintas repartijas, ¿no? Sí. Se habla de que ese Tribunal Constitucional es de izquierda, que de alguna manera se eligió en el tiempo de Humala. Tienes por a eso un la dejaron presidente del libre. TC emitiendo opiniones políticas Claro, donde debería constantemente. guardar mesura. Efectivamente, ¿no? Porque lo que se busca en un miembro del Tribunal Constitucional, más allá del aspecto académico, que no dudo que todos lo tienen, incluso los que actuales están postulando, es tener ecuanimidad, imparcialidad, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Una persona que va a ser el máximo intérprete y que va a ser el control constitucional, tiene que tener, pues, mesura y no adelantar opinión, porque si no, pues, la situación se vuelve ya política y ya no jurídica, ¿no? Que es lo que estaba ocurriendo prácticamente todo este tiempo a raíz del caso Lava Jato, ¿no? El semanario César Hildebrand en sus 13 ha mencionado de que ya estaría Ya determinada estaría. la libertad. 4-3 la votación y lógicamente eso termina finalmente anticipando lo que podría ser lo que decidan en la audiencia del 25 de septiembre. Sí, bueno, es evidente que va a haber una división respecto a la votación, por eso que yo decía que acuerdo total no va a haber. Y realmente vamos a ver todavía si ese criterio varía, porque te digo, falta lo que venga en la audiencia, falta la declaración de Montesinos, Sí. falta todavía los comentarios adicionales, porque seguramente ya notificarán o ya habrán notificado en esta semana al Tribunal Constitucional respecto al acuerdo plenario, que si bien es cierto, no es vinculante, son autónomos, pero debe considerar lo que está ahí, porque su resolución implicaría vulnerar de alguna manera el Estado de Derecho, porque estaríamos diciendo que se le están, o sea, es como decirle, ¿sabes qué, señor de la Corte Suprema? Está mal lo que tú has determinado, porque no solamente el juez, sino la sala, sino la Corte Suprema ha ratificado que hay detención. Es anularle, o sea, es como volver una cuarta instancia, si queremos decirle, cosa que nunca se ha visto, al Tribunal Constitucional, que tiene esa facultad de anular un fallo de la Corte Suprema, de la sala y del juez, ¿no? Entonces, ahí se armaría toda una situación. Y estamos hablando de la Suprema. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, ahí hay una situación muy complicada que sí es lamentable, porque realmente creo que este tema de la detención preventiva, estos criterios debieron haberse fijado mucho antes, que ocurra todas estas situaciones, Sí. porque ahora existe tanto argumentos para uno como para la otra parte para poder alegar e incluso recurrir a instancias internacionales para que este tema se finiquite, ¿no? Bien, doctor Víctor Hugo Quijada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gracias. Pedro. Gracias. Bien, gracias. Tenemos que irnos de inmediato a la pausa. Al regreso.